Muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia. A nombre del doctor Jorge Toro González, nuestro secretario académico del instituto, les damos la bienvenida y me voy a permitir presentarles al doctor Sergio Ramírez Rivera, que va a ser nuestro ponente en la tarde de hoy. El doctor Sergio Ramírez Rivera es un desarrollador latinoamericano multicultural de negocios, abogado, emprendedor, líder en tecnologías inmersivas, desarrollo de competencias, producción audiovisual y telecomunicaciones, comprometido con impulsar la adopción, la innovación en tecnologías, el impacto social y la transformación digital. Es vicepresidente del VictorWare, empresa líder del nivel mundial que brinda desde 2004, soluciones personalizadas basadas en tecnologías inmersivas e interactivas. Vicepresidente de Diversey, empresa especializada en brindar soluciones a través de la red compartida de telecomunicaciones. CEO de Inmerso, así se dice, Inmerso, experiencia multijugador único que tiene como objetivo revolucionar la próxima generación de narrativa basada en tecnología patentada en los servicios de realidad virtual, multiusuario de gran inmersión, más accesible y avanzada del mercado. Vicepresidente del Clúster Multimedia de Tecnología Inmersivas, miembro del Instituto Mexicano de Realidades Mixtas, miembro de Trevatú, un sistema y modelo único de formación de acuerdo con el Sistema Nacional de Competencias, conductor de los programas de televisión Index, Frisch y EM, transmitidos a través de PCTV, LATV, TVC, Cadena 3, entre otros, siendo los primeros programas relacionados con la innovación, el emprendedurismo y la tecnología. El doctor Sergio Ramírez Rivera ha desarrollado una intensa actividad en el ámbito legal de la aplicación de tecnologías inmersivas, electrónicas, de información y de comunicación y medios digitales y creativos para la educación, la formación, cultura, salud, industria, seguridad, el marketing y el impacto social, tanto en España, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, México, Chile, Colombia y otros países de América Latina. Doctor Sergio Ramírez, bienvenido a esta su casa y pues él nos va a dar una introducción de todo lo relacionado con Educación 4.0. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por recibirme en esta casa tan importante de estudios tecnológicos, una de las principales casas a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Hoy vamos a platicar de la educación 4.0. Me voy a quitar un poco de aquí porque como que no me gusta mucho. Pero bueno, ustedes han escuchado hablar de la educación 4.0. ¿Cuál es la importancia? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Por qué le llamamos educación 4.0 y por qué se basa en las tecnologías o lo que le llamamos las tecnologías exponenciales? Antes que otra cosa me presento, ya dijeron qué he hecho, qué no hago, pero lo más importante, uno, que soy mexicano, y dos, que hemos podido tener la oportunidad de estar presentes hablando de este tipo de tecnologías y de estos temas en los principales eventos a nivel mundial que tienen sede de las tecnologías, entre ellos el Encuentro Bajío Industrial 4.0, el de Microsoft, South by Southwest, el VR Fest, Inmotion Fest, entre otros a nivel mundial.
Tengo la fortuna de formar parte de Catapult Digital. Catapult Digital es con sede en Londres y no es una incubadora ni es una aceleradora. Digamos que es un hub que lo que pretende es ayudar a las organizaciones a adoptar las tecnologías rumbo a la transformación digital. Soy vicepresidente, como lo dijeron, en VirtualWare. Para que tengan una idea, VirtualWare tenemos 15 años de experiencia desarrollando este tipo de tecnologías. Es relevante la edad porque más adelante vamos a ver cómo y cuándo surge estos temas de realidad virtual, realidad aumentada. Esto quiere decir que desde el 2002 estamos desarrollando soluciones basadas en estas tecnologías en 27 países con cerca de 60 personas a nivel mundial. Pero vamos a entrar al tema. Vamos a platicar de 3 implicaciones en el aprendizaje y la educación. Digamos que la primera implicación tiene que ver por los cambios importantes que está habiendo a nivel industria fundamentalmente. Todos hemos conocido y todo el mundo habla hoy de Smart Factory, de Industria 4.0, de Internet de las Cosas, de Blockchain, de Big Data, de Small Data y todos estos temas que de alguna manera han venido a afectar las cosas como actuamos el día de hoy. Y sobre todo hemos pasado de un modelo industrial que ya venía la última década, las últimas 2 décadas, a un modelo que hoy le llamamos basado en gran medida en la tecnología, en la conectividad, pero sobre todo en la digitalización. Esta es la primera implicación. La segunda implicación es que estamos viendo cómo transformamos una sociedad que estaba basada, y digo estaba, porque ya hoy la información pues es como un commodity, todos tenemos información. Entonces esta sociedad basada en la información ahora se ha convertido a una basada en el conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los trabajos que antes eran muy manuales o estos trabajos que antes requerían más esfuerzo físico, pues ahora son más intensivos intelectualmente. Resolución de conflictos, trabajo en equipo, colaboración, etcétera. Competencias que antes no le dábamos demasiada importancia porque éramos como más individualistas hacia el trabajo, independientemente si trabajamos en una línea de producción o en un área colaborativa, etcétera. Entonces, lo que veíamos cómo se venía transformando en el siglo XIX, pues hoy en el siglo XXI es completamente distinto. Pero viene algo más importante aún el día de hoy. Esta sociedad que ya no está basada en la información, ahora está basada en la experiencia. Y decimos experienciar. Experienciar no desde el punto de vista de yo tengo experiencia, mucha experiencia en esta área porque he trabajado, sino experienciar, que yo asumo, que yo apropio, que yo siento, que yo vivo un caso. Y lo vemos en cualquier elemento de la vida cotidiana. Hoy comprar un coche lo podríamos hacer por internet. Comparar sus características, solita las plataformas con un poquito de inteligencia artificial me comparan todas las características sin tener que hacer ningún esfuerzo. ¿Cuál es el detonador para comprar un coche? Además del precio. La experiencia. Voy a la agencia a pedir una prueba de manejo, quiero ver cuál es mi experiencia manejando este coche, más allá de las características que tenga. Eso es lo que sucede hoy en la sociedad y no es inmune a la parte de la educación. Estamos hablando de experienciación, estamos hablando de que hoy los alumnos se enfrenten hacia esa problemática. Si habláramos de los siglos XVII, XVIII, ¿no? ¿Qué había que interrumpiera que una persona, que un niño saliera a la calle, saliera a jugar y experimentara con lo que estaba ahí, aprendiera, ¿no? A base del error? Hoy pues difícilmente lo estamos encontrando. Entonces ya este tema de la innovación ya lo hacemos a un lado, es decir, ya lo damos por sentado que la sociedad tiene que trabajar en un proceso de innovación constante, sino que ahora la primacía, lo más importante de la sociedad es esta experienciación. Imagínense la colaboración hoy en el diseño. Este diseño en algún espacio con alguna de estas tecnologías que nos permita experimentar qué pasaría si hago esto, qué pasaría si hago aquello, qué pasaría si en un grupo social representara esto, tendríamos mucho mayor conocimiento, efecto de tomar decisiones y sobre todo más empoderamiento hacia las personas del futuro. Precisamente estas tecnologías hoy, que le llamamos tecnologías exponenciales, impactan no solamente en lo que se necesita aprender, que es lo que necesitamos aprender hoy, sino que además impactan de una manera importante en lo que necesitamos saber. Hay una estadística que es terrible del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos que dice, esto también lo tomaron en el foro de Davos y en otras organizaciones internacionales y en otros eventos, que el 65% de los niños de primaria de hoy van a trabajar en puestos de trabajo que ni siquiera existen hoy. Entonces, ¿cómo podemos educar a una persona hacia un puesto de trabajo, hacia una función productiva o hacia un quehacer que ni siquiera sabemos que va a existir? Entonces, hoy es un reto para la educación
saber hacia dónde tenemos que movernos y nos tenemos que anticipar todavía de lo que está sucediendo hoy. Saber qué está pasando hoy es muy fácil, educar para lo que está pasando ahorita, pero ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿Hacia dónde se va a mover el día de mañana? Y entonces tiene que ver con que estas tecnologías exponenciales también van a impactar en cómo vemos, uno, a la educación y cómo la educación como una sociedad. Y esto es relevante porque se abren dos vertientes importantes. Por un lado, la actividad alumno-maestro, pero por el otro lado, la educación hacia una sociedad que hoy por hoy estamos viendo cómo se desmorona por falta de ciertos elementos que prevalecen desde la educación. Y ahora viene el tercer elemento, que es cómo impacta en lo que enseñamos y en lo que aprendemos. ¿Cómo impactan estas tecnologías? ¿Cómo me pueden ayudar a mí a enseñar y al alumno a aprender o autoaprender o a autogestionar su propio conocimiento? ¿Cuáles son las tecnologías exponenciales? Seguramente han escuchado hablar prácticamente de todas, ¿no? Y si no, pues las repasamos. Pues tenemos las tres realidades: la realidad virtual, la realidad mixta, la realidad aumentada. Tenemos visualización avanzada, simulación, y voy a decir videojuegos. Todo el mundo se espanta, videojuegos, ¿no? Hay una tendencia mundial que se llama los serious games, que son estos juegos que no tienen un objetivo de ocio, sino más bien un objetivo profesional. Tenemos plataformas con inteligencia artificial, blockchain, etcétera, que nos permite inclusive personalizar la educación, saber qué necesita cada alumno y poderle dar una personalización específica o poder generar una educación como que más a la medida, independientemente de que manejemos grupos. Interactivos multimedia, aplicaciones móviles. Hoy el móvil se ha convertido en un dispositivo prácticamente indispensable en la vida de las sociedades. Entonces también se ocupa y se puede utilizar como una gran herramienta de formación y educación. Interacción humano-máquina, estas tecnologías que ustedes bien conocen y que dominan, también una institución hablando de esta especialidad, pero bueno, que es lo que da el origen hoy al famoso Internet de las cosas, ¿no? Inteligencia artificial, las partes táctiles, captura de movimiento, todas estas tecnologías exponenciales las vamos a ver en algunos ejemplos. Si podemos darle play, por favor. Les voy a ir explicando un poquito de qué se trata el video. Toda la operación, el puerto más grande de Europa, se opera a través de ese dispositivo. Es decir, ya no necesitamos grandes centros de control. En un dispositivo móvil podemos tener el control de toda y absolutamente toda la operación de un puerto como el de Algeciras. Cuánta tensión eléctrica, dónde están los operadores, cuánto hay en la parte de volardos, cuánto hay en la operación aduanas, etcétera. Eventos inteligentes que me permiten anticiparme al que algo va a ocurrir. Si pasa esto y esto, entonces me anticipo, ¿no? Estamos hablando de más de 200 sistemas distintos que antes eran individuales o famosos o conocidos como standalone, hoy integrados en una sola plataforma, ¿no? Donde todos los dispositivos que hoy generan dato, el dato se puede representar de alguna manera para tomar alguna decisión. Ya no importa el tipo de sistema, ¿no? Antes decíamos que este sistema no se habla con este y el otro. Si me genera un dato, se habla, ¿no? Inclusive virtualmente podemos representar lo que puede ocurrir, hacia dónde van los objetos, hacia dónde va la visualización de las cámaras, de los sensores, etcétera. En fin. Vamos a hablar de otra tecnología exponencial que es la realidad virtual. Yo sé que ustedes las conocen muy bien, sin embargo, la realidad virtual ha tenido muchos mitos en nuestra historia. Y el primero, pues, es de dónde surge, ¿no? Y hay un señor, William Gibson, muy famoso. No vengo a darles clase a ustedes, que se dominan más que yo el tema. Pero bueno, esta realidad virtual nace en 1984.
Y de pronto, ¿por qué es tan famosa hasta el 2019, 2018, 2017? Porque hubo ciertos hitos que detonaron que esta tecnología fuera famosa. Para los que no sabían, bueno, este es el señor, hippie, creó, Jaron Lanier, creó la realidad virtual a través de un dispositivo y unos lentes que se semeja a los del día de hoy, ¿no? Y quiero que, ¿sí saben cómo se llamaban estos lentes? Se van a sorprender porque lo dice. Virtual reality glove. It's called the Data Glove. And the idea is that you can put on this glove, and the glove lets you feel a world that doesn't exist as if it's real, and pick up things in the world as if they're real. So it lets you reach into an imaginary world. And these are the special glasses called the iPhones that you put on. And when you put them on, you're seeing inside an imaginary world instead of inside the physical world. So the idea is that by wearing computerized clothing right over your sense organs, son muy similares los lentes a los que usamos el día de hoy, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, por ejemplo, en términos de formación profesional, ¿para qué nos podría servir la realidad virtual, no? Si le podemos dar play, por favor. Bueno, como pueden darse cuenta, la tecnología de realidad virtual nos permite simular cualquier proceso, cualquier evento, cualquier circunstancia. Y es tan sencillo como cualquier objeto CAD lo pudiéramos importar por acá y verlo de una manera muy simple, ¿no? Me pasé, perdón. Iba a hablar de la realidad aumentada. La realidad aumentada es otra tecnología exponencial que lo que hace, pues básicamente es contextualizar una realidad física interesante. Esta se crea por Tom Caudell en 1992. Y entonces, ¿por qué hasta 2019 es cuando empieza a tener realmente también? Porque hay estos hitos, y estos hitos se los voy a comentar. Los primeros hitos nacen en el, digamos, 2013, cuando empiezan a desarrollarse softwares que prácticamente ya permiten de una manera muy simple crear realidad virtual a cualquier persona, estos ARKit y ARKit Tool y todos estos. Pero sobre todo porque llegan tres grandes empresas, una llamada Facebook, y compra una empresa llamada, una chiquita empresa por ahí que se llamaba Oculus, y de repente Oculus pues da un giro y explota a nivel mundial. Y de repente pues llegan otros asiáticos llamados Samsung, y entonces lanzan algo que no es realidad virtual, pero le llaman realidad virtual, que permite exponencializar esta tecnología, que son los Samsung Gear VR, que además son fabricados por Oculus. Y de repente nace otra empresa de telecomunicaciones llamada HTC, y de pronto lanza los HTC Vive, y entonces detona todo este proceso. Y con la realidad aumentada pues sucede lo mismo. Estos dos softwares, el ARKit y el ARKit Tool, permiten que cualquier dispositivo móvil que tenga medianamente acelerómetro y giroscopio pueda funcionar con esto, ¿no? Esta es, por ejemplo, una herramienta técnica basada en realidad aumentada que se desarrolló para Petronas con dos sistemas, con móviles, que le permite tener toda la información en el móvil de lo que pasa en la planta georreferenciada y además con flujos, y tiene acceso a información en tiempo real, o con esos lentes que también son de realidad aumentada que permiten proyectar diagramas, etcétera, y tener servicios colaborativos a distancia, ¿no? O bien, otra, no, ¿le podemos dar play, por favor? Me falta una. Bueno, no voy a regresar, es que creo que me brinqué una. Pero no la puse. Bueno. O la realidad mixta, que ahora es muy de moda porque una empresa que tardó mucho, que se llama Magic Leap, y que todo el mundo esperaba sus lentes de realidad mixta,
que recién salieron, o bien los de Microsoft, que desaparece otra tecnología de captura de movimiento llamada Kinect por apostarle a la realidad mixta y lanza los HoloLens. ¿Qué podemos hacer con los HoloLens? Con los HoloLens podemos no solamente contextualizar información real, sino además podemos, como tienen procesamiento, podemos conectarnos vía datos a cualquier sistema. En este caso, con realidad aumentada, el señor que está ahí en la máquina, desde el pie de máquina, tiene control sobre la producción de la maquinaria y está conectado a todos los sistemas. O bien con los lentes de realidad mixta, puede dar un mejor mantenimiento porque tiene acceso a diagramas, tiene acceso a inventarios, tiene acceso a toda la información que le permite dar un mejor mantenimiento a la maquinaria, ¿no? Estos son ejemplos reales, ejemplos que están sucediendo hoy día, ejemplos que están pasando en las compañías, en las industrias, y que evidentemente tienen mucha relación directa con nuestras carreras. Tienen mucha relación porque todos los elementos que se generan en estas industrias, particularmente las metalmecánicas, las de manufactura avanzada, ¿no? Automotriz, aeroespacial, etcétera, pues están ocupando todas estas tecnologías. En fin, aquí lo interesante es que hoy por hoy la educación 4.0 se basa prácticamente en 3 pilares. El primero, en el aprendizaje adaptativo y personalizado. Esta es una tendencia que está generando a nivel mundial, en donde se está respaldando por grandes métodos de enseñanza, pero que están modificando no de la institución hacia el alumno, sino desde el alumno, qué es lo que necesito aprender. El uso de la inteligencia artificial como apoyo, no solamente para temas académicos, sino ahora viendo los otros elementos que surgen también como un elemento indispensable hacia un ser humano, como es la salud mental o el bienestar de los estudiantes. Y en el futuro, pues todos los estudiantes tendrán mayor flexibilidad para elegir su modo de participación educativo. Y ahí es donde hablamos de un tema que está muy, muy de moda, que dice hoy por hoy, bueno, esta es una encuesta, el 75% de los patrones o de los empleadores dice que sus empleados no tienen las capacidades digitales que se requieren al día de hoy, ¿no? Y estas tendencias tecnológicas, pues lo que están haciendo es permitir que los alumnos se apropien de su propio aprendizaje. Y a eso le llamamos, como el elemento fundamental en la educación 4.0, Active Blended Learning. El Active Blended Learning no tiene que ver con cuál es mi práctica educativa, mi práctica docente desde el punto de vista del maestro, pero mi práctica educativa de aprendizaje desde el punto de vista del alumno. Es decir, el Active Blended Learning, como su nombre lo dice, es un mix que no todos aprenden en el aula. ¿Cómo podemos nosotros lograr que el alumno aprenda en diferentes entornos de aprendizaje como lo son o lo puede brindar no solamente el aula, sino fuera del aula, un laboratorio, en el campo, en la empresa, en el laboratorio o en el lugar de trabajo? En todos esos espacios, ¿cómo puedo llevar la educación y cómo puedo yo moldear la educación? En algunos países, Alemania por ejemplo, se jacta mucho de su educación dual, porque tienen la posibilidad de que sus alumnos trabajen simultáneamente, ¿no? Uno, pues no tienen la problemática de la población que nosotros tenemos. 2, no tienen la problemática de las distancias que tenemos. 3, no tienen la problemática pues, de la regulación jurídica que las empresas tienen. Entonces es muy fácil para que en Europa y en esas zonas lo hagan, al igual que en Londres o en otros estos países. Pero ¿qué pasa en nuestros países latinoamericanos? ¿Cómo podemos lograr este Active Blended Learning o este espacio de aprendizaje? Sería complicadísimo decirlo. Yo no veo que alrededor de aquí, del Instituto Politécnico Nacional, estén todas las empresas que quisieran recibir a todos los alumnos para poder tener una capacitación dual, no solamente lo que aprendo, sino ponerlo en práctica. Y tampoco veo que nuestros grandes laboratorios tengan la capacidad y la posibilidad de recrear estos sentidos. Hoy existe la posibilidad, y esa posibilidad se llama Viro. Viro son salas de realidad virtual, y esto lo comento porque hasta ahorita todo lo que hemos visto, lo que ustedes conocen, es realidad virtual monousuario, es decir, un usuario y una máquina, un usuario y unos lentes, un usuario y un contenido. Pero ¿qué pasa cuando lo que estamos buscando son el multiusuario? Cuando lo que estamos buscando es la colaboración, cuando lo que estamos buscando es que sean muchos usuarios simultáneamente colaborando en un mismo ambiente, pudiendo recrear una nave industrial donde está el ala de un avión, o donde está el motor, donde está la hélice, o donde está una línea completa de producción, o donde podemos exportar un elemento de CATE y verlo a tamaño real porque queremos ver una gran planta nuclear o lo que fuera. Este sistema lo que nos permite es precisamente eso.
Bien. Virus se conforma de dos partes. Uno, pues la sala física que tiene un techo y un sistema de traqueo. Aquí ustedes me van a entender muy bien porque todos los actuales sistemas de realidad virtual están basados en captura de movimiento, es decir, son unos sensores que se conectan con el casco y lo que nos permite es ver para dónde nos movemos y eso nos lleva dentro del mundo virtual. Eso necesita un procesamiento muy poderoso, por tanto es una máquina por cada usuario. Este sistema trabaja al revés, trabaja con sistema de georreferenciación o de geoposicionamiento, no con captura de movimiento. Es el sistema solito el que captura, junto con el software que captura al usuario. Pero esto es interesante, me voy a brincar esta parte técnica porque además, es el equipo que utiliza un usuario, lo que sí nos permite es tener usuarios ilimitados en un área. Es decir, podemos romper la barrera del monousuario y poder cambiar una educación basada en 30 escritorios o 30 mesas por 30 equipos de realidad virtual. Y el maestro, aquí me dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con el maestro? Si ahí está todo y se puede hacer con un avatar, etcétera, etcétera. Se vuelve la pieza más importante. Es el guía que dentro de la realidad virtual llevará al usuario a conocer el conocimiento y le dará una exploración infinita. Pero no solo eso, sino son las mentes maestras para crear los contenidos. Y entonces ahora nos convertimos en un elemento potencializador quizá de una nueva industria que no existía hace tiempo. Y esta industria donde combina diferentes saberes. Es la primera industria donde se requiere forzosamente un equipo de trabajo completamente multidisciplinario. Uno que tiene conocimiento sobre el objeto de estudio, otro que tiene conocimiento sobre la programación de este tipo de tecnologías, otro que tiene conocimiento sobre el diseño instruccional, pedagógico, andragógico sobre el tema, otro que tiene conocimiento sobre modelado, animación, etcétera, pero otro que tiene conocimiento sobre la gamificación o el videojuego. Porque al final del día esto está basado en la ludificación, en hacer algo que normalmente está fuera del juego, en hacerlo algo más divertido. Y esto nos va a generar mucho mayor adherencia en el conocimiento, mucha mayor posibilidad del aprendizaje, porque no es lo mismo, decía Confucio, que me lo contaron y lo olvidé, a que lo viví y lo aprendí, ¿no? Y entonces el workflow es muy fácil. Todas las carreras o la mayoría de las licenciaturas generan y utilizan herramientas de CAD, ¿no? Estas herramientas para generar objetos tridimensionales, ya sea aquellos de ingeniería súper avanzada que construyen a través del AutoCAD, etcétera, que hacen grandes desarrollos de presas y de tema, pues sí, todo siempre lo vemos en la computadora o en el papel a cortecitos, pero ¿qué pasaría si pudiéramos exportar ese objeto 3D a un sistema que nos permita de una manera muy simple poder llevar a los alumnos a conocer virtualmente y de manera segura una planta nuclear, una gran hidroeléctrica, una gran planta de lo que fuera, o bien que se pudieran capacitar en diferentes procesos que hoy difícilmente se podrían capacitar, ¿no? Y eso pues nos lleva a generar esto.
Bien, ahora imagínenselo en cualquier actividad del ser humano. Podríamos recrear quirófanos, podríamos recrear oficinas, se podría recrear cualquier tipo de actividad y cualquier tipo de espacio. Y entonces, imagínense llevar a sus alumnos por el conocimiento, donde no solamente van a ver cómo funcionan las cosas, sino que ellos mismos puedan recrearlos, prototipar, diseñar, ¿no? Generar, verlo en tiempo real, a escala real, ¿no? Pasarlo de una computadora de este tamañito, o aunque tengan un monitor de este tamaño, poderlo pasar a una escala real, donde podamos recorrerlo y el maestro pueda guiarlos y decirles, bueno, la dinámica, la física, tal, las medidas, ¿no? Yo me imagino si yo hubiera desde niño aprendido los espacios nada más, ¿no? El saber medir perfectamente los espacios, pero uno se los imaginaba, pero de pronto entrar y decir, bueno, este es el espacio, este es el universo, ¿no? Pues soy de este tamaño, ¿qué puedo ser? Esto es un poco las tecnologías exponenciales, eso es lo que se basa, en lo que se sustenta la llamada educación 4.0. Son los 4 pilares fundamentales. Uno, la parte de la exponencialización del conocimiento por un lado, la personalización del aprendizaje por el otro lado, toda la información que se puede captar de cada alumno, de cómo va, cuál es su progresión, etcétera, y cómo poderla aplicar a lo que verdaderamente necesitan aprender. Y por el otro lado, una parte muy importante, tiene que ver con esta posibilidad de descubrir y de explorar y de experienciar el conocimiento para lograr un mejor aprendizaje. Muchísimas gracias. Lamento si fue un poco rápido, no quería aburrirlos, pero yo sé que después de comer es más complicado, pero prefiero dar pie y espacio si tienen dudas, preguntas, si quieren que abramos un debate también, porque también es cierto, esa es la bendición del conocimiento, que no todos estamos de acuerdo en todo y siempre pensamos distinto, pero eso enriquece a nuestras sociedades. Entonces, muchísimas gracias. Si quieren podemos platicar o podemos conversar de lo que necesitan. Dudas, preguntas. ¿Cómo lo hacemos con el micrófono? ¿Voy corriendo? Acá hay uno, pero no sé si prende. Ya ahí viene. Para que todos le escuchamos bien. Me alejo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es la visión de la escuela del futuro? ¿Cómo serán los currículums de la escuela del futuro? ¿Habrá instalaciones físicas en las escuelas del futuro? Los currículums y la función del maestro también, por supuesto. Es una pregunta interesante porque, como decía Merlín, ¿no? Todos los futuros tienen muchas posibilidades y no hay uno solo. Pero ¿cómo lo veo yo en lo personal? Yo no veo necesariamente, por supuesto que los aspectos físicos deben de seguir existiendo. Es como si pensáramos cuando Kodak dijo que la fotografía digital nunca iba a sustituir a la analógica, ¿no? También por ahí decían que el papel iba a desaparecer por el tema de las tecnologías digitales, ¿no? Y pues hoy se venden más teléfonos con cámaras que cámaras, ¿no? Entonces, creo que las posibilidades son muchas. Yo creo que la escuela del futuro es aquella que permita el blending, es decir, que permita esta mezcla en poder tener diferentes espacios de aprendizaje. Para mí el futuro tiene que ver con que la escuela, el instituto, la universidad, la academia, no es el único espacio de aprendizaje. Entonces, si sabemos como maestro, y entonces ahora nuestro papel como maestro es mucho más complejo y mucho más importante que el de ahora. Sin temor a equivocarme y sin que me avienten jitomates, ni mucho menos, el maestro dejó de ser el detentador del conocimiento. Por tanto, ese es un cambio de paradigma que tenemos que movernos. La información ya está y cualquiera puede tener, cualquier alumno, cualquier niño puede meterse a YouTube y buscar cómo funciona esto. Y aparecen videos y le van a mostrar, y hasta animados y con letritas y con todo, que seguramente aprenderá de mejor manera ciertos aspectos. Yo creo que el maestro se debe convertir en un coach de vida del alumno, en una guía del alumno, no solamente en aspectos curriculares académicos, sino también de vida, también valores educativos, culturales, etcétera, ¿no? Para mí esa es la función más importante del maestro. Y estas tecnologías son una ayuda, no es que vayan a sustituir, sino son como los nuevos objetos educativos, como lo fue en su momento el gizo, el pizarrón o el borrador o la regleta,
Pues ahora tenemos el celular, la tecnología de realidad virtual, la tecnología de realidad aumentada. Es decir, son herramientas, no son la educación en sí misma. ¿Y los currículums? Los currículums, sin lugar a dudas, van a estar basados en competencias. De hecho, por ahí publicó el Banco Mundial, el World Forum, no sé qué, publicó las competencias del futuro, ¿no? Y la mayoría de ellas no tienen que ver con competencias, digamos, industriales o académicas, sino tienen que ver con competencias más humanas, blandas, que le llaman, ¿no? Entonces yo creo que el currículum tiene que ser una mezcla del quién soy, cómo soy, qué hago y para qué hago, ¿no? ¿Será posible que los alumnos en un momento definan ese currículum? No lo creo. Yo creo que ellos van a definir parte de su currículum de acuerdo a lo que quieren ser, ¿no? Yo creo que la educación va a ser más atomizada, es decir, más particularizada a las necesidades individuales de las personas. El alumno ciertamente sí va a definir una parte, pues yo quiero, no es como antes de quiero área 4, área 1, área 3, pero son tan infinitamente grandes las áreas que sigo sin saber qué quiero, ¿no? Yo creo que sí va a ser más a las necesidades de las personas, pero también, no sé si desafortunada o afortunadamente, también pues el mercado laboral seguirá siendo una pauta importante del quehacer humano. Y cuando me refiero al mercado laboral no me refiero solamente a las empresas, industrias, sino me refiero, cada vez hay más empresas de impacto social o desarrollo social, por ejemplo, que están más preocupadas no por generar dinero, sino por generar riqueza natural, riqueza tal. Entonces yo creo que será una mezcla también entre lo que una persona quiere, desea y lo que el mercado le demanda. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Para una institución que va a dar sus primeros pasos en este mundo 4.0, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles serían los niveles mínimos de equipamiento y de infraestructura para hacer una iniciación exitosa en este experimento? Es una buena pregunta porque siempre se dice, vamos a empezar con poquito, pero el poquito ya me rebasó. Yo creo que lo que necesita la institución, es decir, ¿qué necesita la institución para dar un brinco? Ese brinco hacia dónde lo quiere llegar. Yo creo que el primer nivel que se requiere es la convicción de querer hacer una educación 4.0, más allá de implementar cualquier tecnología. Aunque si no tengo la convicción, así tenga los mejores laboratorios, nadie los va a usar. Entonces, primero tener la convicción de que es algo que necesito yo como maestro, primero, para poder mejorar mi cátedra. Segundo, es lo que necesito para llevar de un lugar a otro a los alumnos. Y tercero, como institución, ¿dónde me quiero colocar? El nivel mínimo, pues es el mínimo, es decir, ¿cuántos alumnos quiero llevar esto, no? O sea, quiero poner un HTC en una sala, pues no me va a servir, porque entonces voy a tener un HTC, pues mejor pongo una isla de maquinitas, ¿no? Al final del día no es el equipamiento es muy básico, son computadoras, son lentes, son sensores. Lo más importante en inversión en este tipo de tecnologías es en el contenido. Y el contenido es hasta dónde quiero llegar. Puedo poner un motor como el que vimos. ¿Qué voy a hacer con el motor? ¿Nada más verlo o poder armarlo, desarmarlo? ¿Cada cuánto lo voy a actualizar? Quiero motores tradicionales, motores híbridos, motores eléctricos, de todos los vehículos o de no. ¿Hasta dónde puedo llegar? Y entonces es donde se vuelve un mercado nuevo y una actividad nueva, ¿no? Ahora hay un nuevo puesto que se valora mucho en las empresas, que se le conoce como me da risa porque le dicen el sexo, el CXO, el Chief Experience Officer, es decir, el diseñador de experiencias. Imagínense, este diseñador de experiencias, ¿qué sabe? Pues sabe crear experiencias, es como el creador del circo del pasado, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que el requerimiento mínimo es, primero, en cuánto estoy dispuesto a invertir en contenido, antes que en tecnología. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda? Allá atrás, si le podemos pasar el micrófono, por favor. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué va a pasar con aquellos profesores que tienen la cultura diferente y que no saben manejar una PC, por ejemplo? ¿La verdad o medianamente la verdad? La verdad. Tuve la oportunidad de estar en Madrid en enero, y Madrid estaba completamente paralizada porque estaban peleándose los taxistas contra los de Uber.
y los de taxis estaban peleándose porque decían que los del Uber le quitaban el trabajo, que por la tecnología, por la aplicación, etcétera, y por las agüitas. Pero chistoso, porque en Barcelona también estaban peleándose los mismos taxistas contra los del Uber. Pero ¿qué va a pasar en un año cuando los taxistas y los del Uber se estén peleando contra los coches autónomos? Eso es lo que va a pasar. Sí. Me toca. A ver. Buenas tardes, gracias por tu brillante exposición. Muchas gracias. Juan Molina de la ST Camachalco. Gracias. Definitivamente yo creo que todos los asistentes vemos las áreas de oportunidad para nuestra disciplina y concretamente, en este caso nosotros la arquitectura, que enfrentamos tremendos problemas para mostrar, ¿sí? Tenemos X, Y, pero no tenemos Z en el pizarrón. Eso nos cuesta mucho trabajo, claro, hablar del espacio. Yo creo que aquí, en este caso, por ejemplo, Christopher Alexander, un arquitecto británico, maneja mucho la cuestión algorítmica para el diseño de los componentes de una fachada, para evitar ese irracional propósito de que queden algunos elementos plásticos, compositivos, como que si fuera un juego del cubilete. No, o sea, hay una razón. Las cuestiones ahorita de la realidad virtual aquí las veo, pero de enorme potencialidad para la parte Z de nuestra mente como arquitectos. Claro. Yo miro como una gran oportunidad si el Politécnico explota esta enorme trascendencia histórica que tenemos para fusionarnos con las empresas. Ellas caminan más rápido que nosotros, y es una realidad. Si no hacemos un esquema, un benchmarking, por ejemplo, claro, o un Star Alliance, vamos a ir siempre muy atrás. Entonces yo creo que estamos ante una posibilidad de acercarnos en esta cuarta transformación a la empresa y caminar paralelos. Muchas gracias. A usted por el comentario, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Por eso me apuré para tener tiempo, o sea, tenemos todavía unos 10 minutos. Si alguien quiere participar, con mucho gusto. Pues está perfecto. Lo bueno es que no dieron jitomates y aguacates. No. Sí. De su experiencia, ¿cuáles serían las mejores estrategias para poder aterrizar? Porque vemos que hay softwares que hay que implementar, que bueno, es un tema de licencia, un tema de infraestructura, sí, que como se dice, al final de cuentas sí se tendría esa capacidad, tal vez de algún momento ir adquiriendo y no hay problema. El tema es la estrategia, como mencionaban algunos compañeros, de cómo cambiar esa mentalidad, desde el profesor que se empecina en seguir siendo una exposición en pizarrón, hasta los que ya manejan el celular y no les importa que los chicos estén trabajando en los celulares o con nuevas aplicaciones. De su experiencia, ¿cuál ha sido la mejor estrategia para ir aterrizando este tipo de tecnologías a nivel educativo? Hace tiempo, seguramente ustedes también lo leyeron, circulaba por las redes sociales una carta de un maestro que decía renuncio a dar mi cátedra porque mis alumnos ya no me pelan porque están en el celular, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo decía que mediocre maestro, que no pudo ir contra los alumnos. La mejor manera de romper las barreras es rompiéndola. Es decir, las resistencias en el 99% de los casos se dan porque no conocen de lo que hablan, porque nunca han usado un sistema y nunca le han visto el beneficio. Entonces yo creo que la primera estrategia es usarlo, es poner uno y que lo vengan a usar todos como si fuera un juego. O sea, es decir, los primeros, digamos, alumnos de esta tecnología, pues van a ser ustedes y los maestros. Ya después, una vez que ustedes vean el potencial del uso de esto, pues por supuesto lo trasladarán hacia los alumnos. Entonces yo creo que esa es la primera, es como, pues ¿cómo voy a aprender a nadar? Pues si no te avientas a la alberca nunca, ¿no? Sí, gracias. A usted. Sí, ahorita después de... Sí, efectivamente en el tema de los profesores, bueno, como bien señaló, desde los años 80 se han venido dando cambios importantes. Claro. Y hay un autor, Zygmunt Bauman, que habla de que vamos a transferir de una sociedad sólida a una líquida. Incluso tiene un libro que se llama La modernidad líquida, que fue editado en 2017 por el Fondo de Cultura Económica. Dicen que es el último gran pensador de nuestro siglo
pasado reciente. Y precisamente él habla ahí de una desregulación, de una flexibilidad y de una liberación de los mercados. Bajo este tema, entonces, es urgente que nos promovamos, nos procuremos, porque se habla al menos de un retraso de 10 años, como siempre en muchos países, y es el caso del nuestro, que pues más bien somos usuarios de las tecnologías. Pero para todos esos profesores y para nosotros como directores de las escuelas de Politécnico, creo que aquí hay una cifra muy importante que si no nos alarma, pues bueno, mejor vamos a dedicarnos a otra cosa. Y les quiero señalar que de 703 profesiones que hoy existen, pueden ser automatizadas en un futuro no muy lejano. Eso quiere decir entonces que la innovación igual se nos puede quedar corta. Tenemos que ir más allá en el diseño y rediseño curricular de nuestros planes y programas de estudio, que es indiscutiblemente la base y el origen de esta transformación. De igual forma, 46% de los empleos en Estados Unidos están en riesgo de perderse en los próximos años debido a la automatización. Claro que también hay puntos importantes, no solamente en la tecnología, de igual forma en la rama médico, como ya señalaba, como el caso de la genómica, donde ya también se tienen avances muy importantes. Y bueno, para ser más breve, quiero decirle que en 2030, 2.000 millones de empleos a nivel mundial van a ser sustituidos precisamente por algo que se denomina STEM, que son abreviaturas donde hablamos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, ya se nos hizo tarde. Muchas gracias. Gracias a usted por los datos que son contundentes. Y sí, son datos que surgieron ahora en el último foro de Davos y espantó a todo el mundo por el tema de la automatización y la robotización. Pero hay algo bien curioso. El otro día estaba discutiendo en un grupo de amigos, ya saben que luego que con algunas cervezas se ponen eufóricos con su tema, y la mayoría de ellos, muchos de ellos son artistas. Y entonces estamos hablando concretamente de los fotógrafos. ¿Qué va a pasar con los fotógrafos? ¿No? Con los fotógrafos que retocan sus fotos y tal. Cuando hoy pues, tomo una fotografía, le pongo automático, ya me lo hace hasta mejor que un fotógrafo. Entonces estamos sustituyendo cuestiones por temas de este tipo. La contabilidad hoy por hoy, pues, inteligencia artificial me la saca solita, no necesito hacer más que llenar campos y listo, ¿no? No digamos, pues está desapareciendo el derecho, ¿no? En fin, entre otras cosas. Tiene usted toda la razón. ¿Alguien más? Aquí adelante, si me pasa el micrófono, por favor. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. En mi escuela, a mí me gustaría más que los alumnos utilizaran estas plataformas, fueran creadores de estas plataformas. Correcto. Y yo como escuela, ¿por dónde empiezo? Porque es muy amplio. Pues demandando un equipo primero para que sus alumnos puedan usarlo para poder aprovecharlo. Si no tienen dónde... Es un poco como el cine en nuestro país, ¿no? Queremos promover muchos productores y directores, grandes directores de cine, y ahí está IMCINE apoyando quién sabe cuántos, pero pues, no sale nada en la tele porque no hay dónde proyectarlos, ¿no? Entonces pasa exactamente lo mismo. Perdón. Yo creo que hay que empezar por insistir en una actualización tecnológica. No estoy hablando de estas características, quizá pues algo en la escuela en particular, pues algo más pues más individualizado quizá en este momento y luego ir creciendo, ¿no? Aunque la diferencia en precios en lo básico, algo como esto, es muy poco. ¿Alguien más? ¿De este lado? Ahí va. Ya casi llega. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted mencionó que se necesita un equipo multi, inter y transdisciplinar para poder desarrollar esto. Correcto. ¿Qué es lo mínimo necesario que debería de existir en una escuela para poder ir desarrollando sus cursos? Pues ya lo tienen. Tienen una escuela de computación y de sistemas, tienen otros que hacen modelado, tienen otros que hacen contenidos,
tienen otros que tienen conocimientos médicos, tienen sí, creo que ya lo tienen. Lo que haría falta, yo creo, es crear un laboratorio central donde las diferentes facultades, digamos, o licenciaturas trabajaran de manera colaborativa y desarrollando. ¿Qué es lo primero que haría yo? Primero, una detección de necesidades. ¿Cuáles serían los contenidos fundamentales que cada licenciatura tuviera como necesidad, ¿no? ¿Cuáles fueran los fundamentales? No estoy hablando de pronto convertir toda la educación ahora virtual, no, tampoco se trata de eso. ¿No? Vamos a buscar todos los contenidos completos, o sea, los conocimientos, los saberes hacer, los saber ser, creo que ahora es también muy importante, etcétera, en cada una de las carreras. Entonces yo creo que crear un equipo multidisciplinario sería bastante interesante. Pero, ¿y recursos? O sea, dijo un laboratorio, ¿qué debe tener mi Pues laboratorio? es básico, digo, son unas computadoras con ciertos softwares de creación de contenido, que puede ser Unity, algunos de modelado que ya tienen en casi todas las carreras, como puede ser AutoCAD, puede ser quizá SolidWorks o pudiera ser inclusive CATIA, Maya, cualquiera de ellos, que ya se tienen en las carreras. Lo que no se tiene es el diseño instruccional y esa parte es la que pues ustedes y sus profesores son los expertos en el diseño instruccional, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje? ¿Dónde queremos ver? Y pues, cambiar el paradigma de una mente 2D ahora a un contorno 360 grados es complicado. Sí, le pasamos el micrófono para allá, por favor, de vuelta. Gracias. Ahí va el micrófono para que todos le escuchen. Buenas tardes, Buenas tardes. Miguel Bernard. Mucho En la gusto. escuela tenemos la carrera de diseño gráfico digital y varias: automotriz, aeronáutica, dibujo, metalurgia. Sí. Me preocupa un poco, nosotros tenemos cómo generar estos modelos 3D y estas interacciones didácticas para el desarrollo, pero tuvimos un freno porque el periodo anterior, el año pasado solicitamos una granja de render. Todo lo que vemos aquí maravilloso se puede crear en cualquier computadora. Sin embargo, hacer el renderizado para que se vea realmente virtual de acuerdo a las texturas, al movimiento, no lo tenemos. Y la respuesta fue, después de mucho trabajo, que ya lo teníamos instalado, era una gran inversión, pero iba a servir a las 6 carreras para generar precisamente estos modelos, fue que no teníamos la autorización de México Digital para comprar el recurso. Dentro de este marco de ideas, y la intención es, la educación 4.0 no es nueva, o sea, ya viene evolucionando ya casi 10 años. Va a haber después de tener esta conferencia, ¿de qué manera lo han resuelto en otras instituciones públicas? Las privadas no tienen problema, pero las públicas sí, debido a que tenemos que someter la compra de una USB a una gran licitación, por ejemplo, y el reto sería, ya tenemos todo cómo hacerlo y lo podríamos compartir con escuelas hermanas. Sin embargo, si no tenemos granjas de render, motores de renderizado, no vamos a poder llegar a este trabajo. Entonces, me gustaría nos pudiera comentar cómo lo han hecho quizás en otros países o cómo sería para otras instituciones públicas. Encantado la vida y la felicito por lo que ha hecho, pero me voy a permitir discernir de lo que dice. Nosotros tampoco tenemos granjas de render y es una manera de hacer las cosas. Y creo que aquí lo que podríamos hacer, y me pongo a su disposición, es crear un convenio quizá para yo poder traer gente de otros países a que también les expliquen y les ayuden cómo crear estos contenidos. Estos contenidos de realidad virtual no son como los contenidos cinematográficos que requieren una calidad brutal, porque no estamos compitiendo para un cine, ¿no? Estos contenidos requieren mucho menos. Para hablar técnicamente, un modelado tradicional de un AutoCAD o de un Maya saca millones de polígonos, ¿no? Que son los objetos. Estos sistemas utilizan miles de polígonos, no millones, porque el render se hace en tiempo real. Es decir, no se tiene que renderear para después procesar. El render se hace en tiempo real mientras yo voy caminando sobre él, porque no puedo renderear un objeto completo por donde yo voy a moverme. Entonces, la mayor parte del render es computacional, más que de rendereo como estamos acostumbrados a hacer modelado 3D en una manera anterior, ¿no? Cuando nos pedían en arquitectura, ¿no? Un render,
pues se tardaba no un día, se tardaban hasta semanas, ¿no? En hacer el render de un edificio, etcétera. Pero, ¿y después para qué? Pues para sacar fotografías y ponerlas en un bonito folleto. Lo mismo pasa en el cine. Si yo tengo que renderear una caricatura que me va a hacer una sonrisa y tiene que hacerme un gesto, pues estoy de acuerdo en que el render va a ser muy pesado. Pero aquí estamos hablando de un tema educativo. Es decir, yo tengo que renderear pues, una turbina de un avión. No le voy a dar ese rigging a la turbina de avión, sino tengo que ser más sólido, por tanto los polígonos son menores. Entonces no necesitamos necesariamente eso. Yo creo que lo que más necesitamos sería poder tener y traer estos expertos de las diferentes plataformas a que enseñen, ¿no? En una nueva línea comunitaria, no en una línea exclusiva de una carrera, sino en una línea comunitaria de cómo poder exportar objetos 3D a este tipo de sistemas de una manera más simple, ¿no? Disculpe que lo tenía que decir. Sí, por eso lo entiendo. Correcto. Por eso lo comenté, o sea, lo entiendo, porque el objeto de ustedes más va hacia la animación, videojuego, y va más hacia el tema de cine de animación, ¿no? 2D, 3D, etcétera. Entonces eso lo entiendo, ahí sí necesitan unas granjas de render terribles por la calidad que se requiere. Si voy a competir contra un Pixar, pues necesito por lo menos la misma calidad que Pixar. Aquí no voy a competir contra Pixar, aquí voy a competir contra el conocimiento. Entonces, nuestro objetivo es diferente. Entonces, es cuando decimos, ¿para qué usamos las tecnologías? Quizás son tecnologías similares, sí, tienen ustedes las competencias del diseño, del modelado, del tal, pero el objeto en el que la va a aplicar ya es diferente. Entonces, la manera de hacer las cosas también es diferente. Gracias. ¿Alguna otra? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. De Pepa. Mucho gusto. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia, porque nos trae, entiendo claramente lo de la industria y la población, pero ya me dejó muy preocupada. ¿Por Todos qué? comentaron que los abogados estaban en una situación, creo que se utilizó la palabra desapareciendo. ¿Podemos ¿Sí arreglar el entendí bien? micrófono? Porque no le entiendo. Bueno. A ver ahí. ¿Así? Ahí está Así se oye perfecto. mejor. Sí, gracias. Bueno, creo que hasta dijo los abogados desaparecen. ¿Eso entendí? Yo es que estaba dándole seguimiento a la numeralia que el maestro nos decía, que de tantas carreras, la mayoría, un gran número se van a automatizar. Y de alguna manera, hoy, si usted se mete a Internet, y digo que no es lo correcto, no es lo correcto, porque el conocimiento es uno, pero la aplicación es otra, ¿no? Hoy estamos viendo una sociedad donde fundamentalmente había áreas como que de especialización para abogados, para ingenieros, para arquitectos, para contadores, y hoy todos hacen de todo. Hoy, ¿no? Entonces, cuando no le damos el respeto adecuado a cada un área del conocimiento, quiere decir que no es tan relevante el conocimiento. Por tanto, cuando yo dije que sí, que los abogados también estaban en la desaparición, pues lo dije, 1, porque cada vez menos contratan abogados; 2, porque pues ahora cada vez hay contadores que hacen funciones de abogados; 3, si usted se mete en Google y quiere hacer un contrato de arrendamiento, no busca un abogado, busca un contrato de arrendamiento en Google y lo llena usted solita, ¿no? Pensando que todos los contratos son iguales. A eso me refiero. Bueno, la preocupación es porque Gracias. en la Escatepepan formamos a contadores públicos, a licenciados en relaciones comerciales y a licenciados en negocios internacionales. Sí. Entonces, pudiésemos compartir, ¿tendrá alguna experiencia de cómo insertar la educación 4.0 en estos ámbitos? Porque recientemente, aquí los profesores lo que demandan son cámaras de Gesell, mientras en las ciudades inteligentes, ya mediante todo un sistema de cámaras, podemos ver la satisfacción del cliente. Correcto. Entonces, no sé si había forma de compartir Sí, en hay. esta área. Sí hay. Le pongo un ejemplo. Y el ejemplo en el derecho es muy interesante, ¿no? Toda la reforma penal que se hizo, ¿no? Todo ahora el sistema penal acusatorio, que de pronto cambiamos de un modelo, ¿no?, tradicional de papeleo, ahora tenemos salas con audiencias, así como los americanos, ¿no? El abogado acusador, el Ministerio Público, la Policía de Investigación, etcétera, etcétera.
un alumno, ¿cómo puede aprender en esas salas? Pues yendo a las salas y a los juicios. Todos los alumnos tienen esa capacidad, no. Con estas tecnologías podríamos recrear, y además con inteligencia artificial, poner valores aleatorios del caso que hacen enojar o no a una persona, a ver cómo reacciona. Lo mismo sucedería con los contadores, etcétera. De nada. Sí. Hay una paradoja en la que decimos, es que tenemos 10 años de retraso tecnológico. Para contrarrestarlo, necesitamos tecnología importada, ¿no? Entonces la paradoja es, para salir... Yo le quitaría la palabra importada. Ajá, porque ese sería para mí el antídoto. Que aquí tenemos, y de hecho ya hay desarrollos en el instituto, de tanto el medio superior, licenciatura y de maestría, en la que se hacen los instrumentos virtuales, todo el ambiente de realidad y de recreación. Pues si quieres te presto el mío, creo que este sí funciona. Gracias. Inclusive con retroalimentación áptica, es decir, ya estamos allí, nada más que no se le ha dado todavía, no ha llegado al boom para que se democratice, ¿no? Solamente en algunas escuelas se han hecho estos desarrollos y a lo mejor son para consumo local. Lo bueno es que nosotros como instituto tuviéramos esa socialización de esos desarrollos que ya están acá, ¿no? Hay algo bien chistoso en este tema que comentas. Estoy de acuerdo contigo en parte y en parte no. Los desarrollos son muy valiosos, pero los desarrollos tienen que ver con los contenidos, más allá del equipamiento que utilice, porque al final del día ustedes no desarrollaron el equipo, siguen utilizando HTC, Oculus o lo que sea, siguen utilizando computadoras HP, Dell o lo que sea. Entonces, yo no me preocuparía por los fierros. Los fierros en Europa, en España le dicen cacharros, y esos son dicen los americanos, dispensable, ¿no? Son pues, se vuelven en un gasto, en una compañía ni siquiera es inversión, es un gasto, ¿no? Porque lo deprecias y al final cada 2 años. Ahora con la teoría esta de la obsolescencia programada, pues los fierros dejan de ser lo importante. Entonces, los desarrollos es lo importante, no importando qué sistema utilices. Entonces, y tampoco no tiene sentido ponernos a competir en crear y desarrollar. Hay una empresa en Guadalajara, seguramente lo conocen, es un buen amigo y además es considerado uno de los grandes genios de México. Creo que es el que tiene más patentes publicadas en el mundo y es mexicano. Se llama Manuel Gutiérrez Novelo. Y él creó una compañía y se puso a crear lentes de realidad virtual. Y están bien bonitos, pues están carísimos. Y si los comparo contra los del mercado, pues difícilmente, por muy mexicano que sea, pues tampoco está peleado con el gasto, ¿no? Entonces, yo creo que hay batallas que no tenemos que entrarle y hay batallas que sí tenemos que entrarle. Y la batalla que tenemos que entrarle es la del conocimiento, no la del cacharro. Entonces, no importa qué tecnología ocupes, qué computadora ocupes, lo que importa es lo que decía la maestra, desarrollemos los contenidos. Ellos tienen la capacidad de desarrollar los contenidos. Decíamos, pues no importa el render, podemos cambiar nuestro objeto de estudio donde hay un mejor mercado, porque a lo mejor, regresando al tema de la animación, pues tenemos muchos animadores en el mundo, en Vancouver, en Estados Unidos, en México, hay grandes empresas de animación, pero ¿cuántas películas de animación mexicanas existen? ¿O cuántos videojuegos existen mexicanos importantes? Pero a lo mejor el objeto de estudio que tienen está en dotarles de contenidos a todo el país y hasta exportar contenidos educativos. Entonces podemos crear hasta un nuevo mercado que hoy no existe, ¿no? Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra? A mí que me gusta el debate, pero no debaten, pues. Sí, le presto el micrófono. Sí, como institución de educación superior, una parte muy importante de las funciones del Politécnico es la investigación y el aterrizaje más concreto son las maestrías y doctorados que oferta. Estas fundamentadas en el hecho de la investigación. ¿De qué manera esta educación 4.0 podemos nosotros observarla? Porque, como bien se dijo al principio, está basada en la industria 4.0, pero no tenemos la investigación 4.0 y entonces, ¿cómo veo esto? Qué buena pregunta, porque sí tiene razón, la educación 4.0 fundamentalmente está basada en la industria 4.0.
Sin embargo, la industria, creo que en términos reales, la industria invierte más en I+D+I que países completos. Entonces, si hablamos de investigación y desarrollo, pues la gran mayoría de las investigaciones y de los desarrollos que existen en el mundo terminan en la industria, porque si no tiene un mercado comercial difícilmente alguien le invierte en ello, desarrollan en ello, más allá en aspectos o en ámbitos sanitarios, en ámbitos más de carácter social, que en ámbitos más industriales. Sin embargo, creo que en los doctorados y las maestrías la educación 4.0 tendría mucho mayor ventaja que en una carrera tradicional. Una carrera, el alumno está empezando su aprendizaje, o el mundo del aprendizaje está abriendo toda la posibilidad del conocimiento. Habrá muchos alumnos brillantes y genios que siempre desarrollan cosas súper innovadoras y tal. Sí, eso siempre ha existido y no necesitan la academia para desarrollarlo. Muchas veces lo desarrollan hasta fuera de la academia. Yo creo que en los grados mayores, como la maestría y posgrado, es donde ya se tiene moldeado al investigador, ya tiene método de investigación, método de diseño, de desarrollo. Y ahí podrían salir grandes cosas. Imagínese que pudiéramos desarrollar con realidad virtual un sistema para tratamiento fisiológico de pacientes con enfermedades neurodegenerativas, que le permitiera a las personas que tienen Alzheimer poderse poner 10 minutos al día esto y recordar recetas, recordar nombres, recordar personas, recordar actividades diarias que le permitan mejorar o alargar un poco su calidad de vida. ¿Quién lo desarrolla? ¿Un alumno? ¿Un conjunto de alumnos? ¿O lo podrían desarrollar un conjunto de investigadores y desarrolladores médicos con conocimientos psiquiátricos, con conocimientos de enfermedades de la mente, más todo el apoyo tecnológico de animación, de modelado, etcétera? Es ahí donde creo que pudiéramos encontrar una mejor calidad de vida. El otro día se me acercó una persona que me preguntaba, oye, ¿tú crees que en las Naciones Unidas pudiéramos tener un sistema de visualización donde todos se pusieran los lentes y pudiéramos ver el globo y automáticamente con mapas de calor ver cómo se están perdiendo los ecosistemas y que si le doy clic se meta a la base de datos y me diga qué programas o monedas del mundo? Le dije, espérate, por supuesto, ¿por qué no? El tema es quién lo paga, ¿no? Pero, pero de que se puede, se puede. Yo creo que los grados creo que es el mejor medio de cultivo para esto. Sí. Buenas tardes, soy Ileana Pulido Maldonado, subdirectora de Diseño y Desarrollo de la UPEV. Y la verdad me parece muy interesante el planteamiento que está usted haciendo y nada más para ratificar. Quiere decir entonces que, de acuerdo a la experiencia que usted tiene, ahorita el momento, digamos, la oportunidad en la que nos encontramos, debería de iniciar volteando hacia la misma institución, es decir, cuáles son las capacidades que se tienen. Usted ha hablado en varios momentos de que se tiene medicina, se tienen especialidades en las áreas de ingeniería, etcétera. Aquí ya hablaron un poquito de las áreas de sociales. Entonces, esto, de acuerdo a lo que usted ha vivido, para que haya una transición exitosa, digamos, de una educación 2.0, 3 a la 4.0, querría decir que lo primero es no tanto obsesionarnos con el tema de la infraestructura y la conectividad, que es un tema verdaderamente, pero no volcarnos tanto a eso, sino hacia los temas de diseño curricular, hacia la parte pedagógica, instruccional, etcétera, y además hacia nuestras propias capacidades tecnológicas. Ciertamente hay una gran riqueza al interior del instituto, los alumnos nos han dado muestra de ello y muchos maestros también, pero entonces aquí básicamente el plan iniciaría por ahí, revisar esta parte, culturizar hacia la innovación y sensibilizar al docente y bueno, a nosotros mismos. Finalmente es un cambio de switch, ¿no? Un cambio de mentalidad al respecto. ¿Sí? ¿Estamos bien? Efectivamente, yo iniciaría, siempre es bueno por hacer un stop, un alto, y voltear y decir qué tengo y qué me hace falta. Más allá de siempre pensar en, ¿no? Yo cuando era niño, pues quería una bicicleta. Logré que me compraran la bicicleta, ¿no? Pero ya necesitaba unos pedales de otra característica, luego necesitaba un asiento de otra característica, pero si el objetivo era tener la bicicleta, era la movilidad. Entonces, de repente perdemos el objetivo y el foco, ¿no? Por diferentes razones, por las que sean, todas están justificadas. Pero yo sí creo que vale la pena decir, si vamos a hacer una modificación educativa, sí, por supuesto hay que voltear a ver qué está haciendo el mundo, porque al final hoy somos una partecita de un mundo globalizado, no podemos abstraernos por más que pensemos a quedarnos en nuestro mundillo, ¿no?
pero también nuestro mundo importante es nosotros mismos. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Qué tenemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos transitar? Independientemente de la infraestructura. La infraestructura está a la disposición de cualquiera, pues, se compra y se compra ya, como comprar cualquier otra cosa. Pero al final del día, ¿con qué la vamos a llenar? Eso es importante. Y sí, usted lo resumió muy bien. Aquí tienen el conocimiento, ¿no? De nada. Sí. Perdón, ahorita va para allá. Gracias. De nada. O sea que ya me puedo subir. No, ya me quedo. Gracias. Juan Flores, Desca, Santo Tomás. Mucho gusto. A ver, a mí me queda muy claro que debemos transitar y ya lo estamos haciendo. Claro. Ya sean los medios virtuales, a través de lo que tocó López ahorita. Pero yo creo que tenemos que aterrizarlo. Está en la contraparte, el alumno. ¿Qué esperamos de un alumno? Pensamiento crítico, creativo, educación flexible, ojo, al ritmo del alumno. Claro. Nos estamos enfocando de este lado, pero ahora el producto, el talento que vamos a formar para una cuarta revolución industrial, lanzarlo a la industria con un aprendizaje flexible, además en un ambiente de aprendizaje totalmente diferente o combinado, presencial, a distancia, con toda esta tecnología. Pero realmente tenemos que agarrarlo desde este ángulo por lo siguiente, nos estamos enfocando solamente a la parte docente. Yo insisto, ¿en qué momento van a llegar esos alumnos? Ya están. Estamos de acuerdo que manejan las tecnologías a lo mejor quizá más rápido que uno, pero aquí la pregunta es, ¿qué perfil debe tener o esperamos preparar para el futuro egresado en esta transición? ¿Por qué? A ver, alguien me podría decir, si no tengo todo esto, ¿no podré transitar? Ahora, ese alumno ya viene revolucionado, ese alumno ya está esperando todos estos elementos, y yo no puedo detenerme a una infraestructura, pero a mí me interesa ese perfil de ese talento que yo voy a estar formando. Yo pongo un ejemplo clásico. Llegó una comitiva de una universidad china y nos dice, me interesa de manera específica tu carrera. Y acabo de escuchar que algunas las quieren desaparecer. Ellos les interesa una en especial, contaduría pública. Tienen un convenio con la Universidad de Washington y una universidad china preparando puros contadores en Asia. Con toda esta tecnología, estos ambientes de aprendizaje, esta innovación, o inclusive ellos ya van más adelantados. ¿Y por qué en este continente ya estamos pensando en desaparecer? Mi opinión es, debemos reinventarnos, adaptarnos a las circunstancias, a los nuevos modelos de aprendizaje y pensar. Yo me he llevado sorpresas, todo el mundo captura una base de datos para una declaración. La pregunta es que pregúntenles 3 meses después si les dieron la devolución, porque no tienen el dato exacto. Una cosa es que capture, cierre y envíe, y otra es que era lo necesario que tenías que validar. Se nos está olvidando esa parte medular. Ahora, esto que estoy diciendo, si no se lo dejo bien plasmado a un alumno, la percepción a futuro que va a tener, diría, pues entonces ya no entro a esa carrera. Yo soy de la idea que debemos darle un concepto adecuado, nos debemos reinventar, nos debemos de ir con nuevas metas, sin perder de vista, insisto, ese perfil del alumno, porque no lo tengo. Tenemos que ubicarlo bien, para que después sea un perfil de egresado, para que entonces lo pueda colocar en ese mercado y se adapte a las circunstancias. No el uso del teléfono es la nueva tecnología, no el uso de una presentación, lo veo en las áreas administrativas. No puedo pensar que desaparezca una carrera, me puedo convertir en un asesor de un procedimiento establecido o supervisarlo o validarlo. En este sentido, por eso me sorprende, si hay ellos que vinieron a visitarnos de manera específica se interesan por esa formación, no me corresponde lo que estamos viendo en este momento, y no solamente en esa área, en algunas otras más. No sé si por ahí me ayudaría a encuadrarlo, a enfocarlo. Le ayudo encuadrándolo porque, por supuesto, tiene razón, pero creo que no hemos hablado de lo contrario. En principio, las primeras láminas nos enfocamos a la flexibilidad, a la personalización de la educación, nos enfocamos a la experienciación, nos enfocamos al aprendizaje significativo. O sea, todo lo que usted está diciendo, creo que se quedó con la última parte de la presentación y la última tecnología, pero no. La educación 4.0 es lo que usted dice, es la reinvención. Preguntábamos, ¿que va a haber automatización? No me voy a tapar los ojos, le voy a decir que no la va a haber, sí la va a haber. Y en contaduría, y en derecho, y en todas las carreras.
y cada vez las tecnologías blockchain, por ejemplo, con inteligencia artificial, etcétera, por supuesto que van a solventar hasta la devolución de los impuestos en breve. Si la devolución no se da, también es por otras prácticas políticas, etcétera, y de flujos, que no tienen nada que ver con la carrera. Entonces, al final del día, sí tiene razón, el objeto de estudio es el alumno, no es el maestro. Y nosotros no hablamos del teléfono celular, de hecho no puse ninguna lámina con un teléfono celular. El teléfono celular no es una tecnología de exponencialización. Y aquí vimos puras tecnologías de exponencialización. El teléfono celular, inclusive creo, si no me equivoco, dije que era igual a un borrador o a un GIS o a una regla. Es decir, es un objeto, no es el objeto mismo de estudio, sino es un elemento que permitiría, como lo es un cuaderno, un lápiz, un libro. Pero sí tiene usted razón, el perfil del egresado tiene que ser un perfil flexible, un perfil crítico, un perfil completamente abierto, un perfil con experiencia, un perfil que haya vivido y haya sentido. Si usted va a mandar un ingeniero a una planta de Pemex, donde puede haber un gran riesgo y es la primera vez que está ahí, pues aunque haya sacado puro 10 en la academia, le prometo que habrá otros trabajadores en ese mismo ámbito que quizá ni siquiera estudiaron y que tienen mucho mayores competencias o prácticas que él. Ese es a lo que nos referimos. Lo que nos referimos es dar la posibilidad precisamente de la equidad, de la igualdad, del acceso igualitario a la educación. No todos tienen la misma educación, ni todos tienen el mismo acceso a la educación. Estas tecnologías sí lo permiten. Estas tecnologías en una institución pública como lo que es esto, permitiría que cualquier alumno pudiera entrar y tener el mismo conocimiento que se tiene en cualquier lugar del mundo. Eso es nada más lo que estamos viendo y es lo que nos referimos como educación 4.0. Esas posibilidades que permitan un mejor aprendizaje y una mejor enseñanza. Una de las láminas decían, estas tecnologías se preguntan y cuestionan el qué debo de enseñar y el cómo debo de enseñarlo. Para eso sirve esto, pero hasta ahí. Ni sin aras de, y le digo que me gusta el debate, entonces, pero sí, estoy de acuerdo con usted en ese punto. Sí. Dice que por qué tienen la visión los chinos y nosotros no. Las visiones también se ajustan de acuerdo a las realidades y a las circunstancias. Si bien es cierto que podemos aplaudir a los chinos, ¿ha estado usted en China? Entonces, ahí tenemos un primer paradigma. Alguna vez hace rato estábamos platicando en la comida y decían, es que tú pareces árabe, libanés, etcétera. Le digo, no, soy curiosidad mexicana y de Jalisco. Y me dice, no, pero no, que nunca te han confundido. Le digo, sí, claro, alguna vez en algún aeropuerto, pues me dijeron que yo no era mexicano y me preguntaban por un paradigma de rasgos físicos, ¿no? Y me detuvieron y me preguntaban, ¿no? Y entonces yo les contaba, bueno, ya, mira, de todas maneras ya me iban a detener, entonces, pues nada más por dar lata, pues iba a dar más lata. Y le decía a la de migración de ahí en Houston, me decía, ¿a qué vienes? Y le digo, pues a mi casa. Ah, ¿tienes casa aquí? Sí, ¿que por qué no puedo? ¿Y a qué vienes? Pues a jugar golf. Por supuesto no iba a nada de eso, ni casa, ni jugar golf, ni nada, pero me dice, ¿y por qué vienes a jugar golf? Que no puedo. Y me dice, ¿y a quién vienes a ver? Le digo, a mi familia. Ah, ¿tienes familia aquí? Pues sí, se adelantaron hace 2 semanas antes que yo porque tengo que trabajar. Y entonces luego escort y le llaman al señor. Le digo, ¿pero por qué me detienes? Porque me parece muy raro, yo creo que vives aquí. Le digo, lo que pasa es que tú no salgas de tu cubículo del aeropuerto migración. Dicen que muchas veces viajar cultiva más que muchos libros. Y entonces a veces no mitifiquemos a los chinos. Los chinos tienen su problemática y no es cierto, no tienen mejor tecnología que nosotros. Son unos buenos copiones, son unos buenos autómatas y hacen muy bien las cosas repetitivamente hablando. Pero son los que... ¿Tú conoces alguna patente china? ¿Por qué será? Porque no tienen un sistema de patentes como todo el mundo. Entonces ellos acceden a todo el sistema de patentes, copian todo y no necesitan sacarlo porque tienen un mercado interno bastante grande que no vas a ir a demandarlos a China. La única manera que tienes de demandarlo es que lo compre alguien fuera de China y entonces demandas al que lo compró, que es el que lo vende, no el chino. Entonces hay que desmitificar y ellos tienen una problemática de carácter social muy fuerte. Ahora, hay de provincias a provincias, no se vive lo mismo en Shanghái que si vas a una provincia muy del interior, entonces ahí tampoco, y eso sucede en todos los países, ¿no? Y sucede en México, es decir, no puedo catalogar igual, y perdón, no es despectivo, es una función productiva, a un gran mesero de la fonda en Veracruz de tal, que al mesero de Lopié de Cuchón, ¿no? O sea, oye, pero es mesero. Y sí, parece que la competencia laboral es la misma, pero tenemos una misma competencia para 2 calidades diferentes.
Entonces, estas tecnologías me permiten homologar también la educación, porque me permiten presentar todas las posibilidades a las que se puede enfrentar una persona en la vida real. Entonces, por eso es ahí donde podemos encontrar ese uso y ese encuadre. Perdón, ya me extendí. ¿Alguien más? Estaba por ahí atrás. Hola, buenas tardes. Anabel Gómez, de Dirección de Educación Superior. Mucho gusto. Gracias. En todos los emprendimientos hay una curva de aprendizaje y las instituciones que son punta de lanza pueden capitalizar esta curva. ¿Conoces algún caso de éxito en el ámbito académico que nos puedas compartir para poderlo analizar? Sí, sí conozco. Bueno, evidentemente en el MIT hay muchísimo que se está haciendo en este sentido y creo que en novedad, pues no voy a decir que es una de las instituciones más reconocidas en este tema, ¿no? Pero hablando fuera de esas instituciones prácticas, por ejemplo, en el País Vasco se está hoy desarrollando todo un modelo de educación 4.0 completo, sobre todo a nivel técnico, ¿no? Lo tienen en Europa, por ejemplo, en Londres, el National Vocational Qualification, que es el sistema como basado en competencias. Empieza desde cero, y para ser un chofer del taxi típico, tienes primero que saber cultura, porque si no tienes cultura tú no puedes ser un chofer porque es el primer representante de la cultura del país. Segundo, te meten a simuladores y esos simuladores además te ponen todas las posibilidades, no solamente de conducción, tienes que saber reparar el vehículo, tienes que saber de tipo, pero lo más interesante, los meten a temas humanos de cultura, ¿no? De respeto, de protección, etcétera. Si funciona o no, creo que sí funciona. Los que hayan podido viajar, pues creo que se dan cuenta que pues, por alguna razón funciona, ¿no? Y en cambio vemos aquí en México un chofer que te deja y te baja el de la combi en el carril tercero para que tú te cruces corriendo, se sube en la banqueta porque hay tráfico y entonces cruza los carriles centrales. Es decir, creo que sí hay muchas prácticas que podemos encontrar en otros países, pero repito, yo creo que la mejor práctica es diseñar la propia, la nuestra, hacia dónde queremos transitar y en ese camino creo que será la mejor idea. ¿Alguien más? ¿Cuánto tiempo tenemos más? Hasta las 10 de la noche, ¿va? No, vamos a dar un par más, ¿no? Bueno, yo no tengo problema, a mí me pagan por hora. No, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Estoy aquí por mutuo propio y con mucho cariño a esta institución. Sí. Buenas tardes, gracias. Jesús Cancino, de ESIT. Mucho gusto. Yo quería compartir algo. Recientemente hablamos con una empresa italiana, sí. Fabrica maquinaria de teñido, y ellos nos proporcionaron algún material para realidad virtual, con la única condición de que obviamente pues para se pueda promocionar su marca. Claro. Esto es válido, me imagino. Claro. Pues ¿por qué no? Pues yo supongo que sí. Pues lo que no está prohibido está permitido, dicen, ¿no? Yo creo que sí es válido. De alguna manera, pues yo estoy haciendo lo mismo, compartiendo conocimiento con ustedes, un poco el poco conocimiento que tengo, y al mismo tiempo, pues mostrándole lo que nos interesa también. Es un poco, pero es real, es decir, no estamos hablando de nada que ustedes no hayan anticipado y que el mundo no se esté anticipando a hacer. Al contrario, estamos poniendo medios a su disposición, ¿no? ¿Alguna más de este lado? Déjame, ¿sí? Gracias. Bueno, así hacemos ejercicio un ratito. Y así no cobramos el gimnasio. Gracias. Solamente es para compartir que acerca de lo que comentó el compañero de CID, sí. Las grandes compañías actualmente, los cursos que dan de iniciación, tanto técnicos como para, en este caso, ingenieros, pues utilizan realidad virtual. Y claro. Ese tipo de cursos de educación, pues ahora sí que se los dan a sus compradores. Por ejemplo, me refiero a los que conozco, es la compañía Boeing. Actualmente sus mecánicos, pues ahora sí que todo lo estudian con realidad virtual, claro. Antes de irle a meter la mano al avión real. Entonces, simple y sencillamente ellos te lo licencian porque tú estás utilizando su equipo y su marca. En este caso, estoy contigo, que lo que nosotros necesitamos hacer son nuestros propios contenidos. Correcto. Para nuestras propias necesidades y alcances. ¿Okay? Totalmente de acuerdo.
Y efectivamente uno de los cuates que inventó la realidad aumentada, curiosamente, era de Boeing. Y sí, Boeing es de las pocas compañías en el mundo que usa la asistencia remota. Es decir, un ingeniero está en una planta y el otro en otra, y con los lentes ve lo que está haciendo el otro y le manda por la camarita diagramas y todo, y hasta le marca a él, le dice, y aquí pon, me acuerdo en las películas estas típicas, ¿no? Donde el experto en bombas, hay una bomba y el experto en bombas nunca llega, pero el héroe que no sabe de bombas tiene que desactivar la bomba, ¿no? Y entonces le dicen, el cable rojo, el cable verde, pues con unos lentes de estos le diría, mira, es la silla, ¿no? Pero se acabaría la emoción. ¿Alguna otra pregunta o comentario, duda, crítica, aguacatazo, no? Y si no, pues les agradezco muchísimo su tiempo y si me permiten, soy medio millennial, me quiero tomar una selfie con ustedes. Bueno, millennial solamente de práctica, porque de edad no. Pero ya sabes, vente, tocayo. Así. Para que me crean que sí vine. ¿No? ¿De qué? No, ¿de qué? Al contrario. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Bueno. Bueno, una cosa que mencionaron entre las preguntas y las respuestas y los comentarios, que este es un proceso de aprendizaje, es un corrimiento de paradigma. Y lo que tenemos que hacer es encontrar ese camino, poco a poco, de cómo vamos a ir llegando a estas situaciones nuevas que se nos están presentando. Tenemos también que tener mucho cuidado en que la tecnología no es la solución, ¿sí? Ni tampoco es lo malo, sino que tenemos que hacer una reflexión académica fuerte, profunda, seria, muy documentada, quitando el yo creo. No, es esto porque es esto. Nosotros somos muchos ingenieros, muchos científicos, muchos biólogos, ¿sí? Muchos médicos, y somos muy rigurosamente o tecnológicamente muy consistentes. Este proceso lo tenemos que hacer así, con mucha seriedad. O sea, no es nada más, traemos el laboratorio y ya estamos en 4.0, no. Tenemos que hacer un cambio de paradigma, inclusive administrativo, ¿sí? Los PAES tienen que empezar a cambiar su forma de ver las cosas. Los directores tenemos que cambiar la forma de manejar la información que tenemos. No nada más es voy a cumplir el POA y no es eso. Hay mucha información que tenemos, que generamos, ¿sí? Explotar la información que nos genere tutorías, ¿sí? Hay un estudio de reprobación muy interesante en tutorías y no le hacemos caso. No lo utilizamos para tomar decisiones como directores. No le decimos a tutorías o a CGFI, oye, hazme mi programa de formación basado en el índice de reprobación y vamos a medir si mejoramos. O sea, tenemos mucho trabajo que hacer. Tenemos que verlo con escepticismo, pero también con optimismo, porque creo que el instituto lo podemos hacer, ¿sí? Pero no nos apasionemos ni nos aplatanemos. Con calma, pensando, razonando, haciendo inversiones inteligentes, no para hacer cumplimiento, no dice mi padre, cumplo y miento que estoy haciendo las cosas. Hagamos las cosas en serio, en el espacio que nos toca como directores y como funcionarios y como docentes. Tocayo, te agradezco mucho. Te vamos a dar un reconocimiento. Nuestro secretario tenía mucha intención de estar aquí, pero fue encomendado por nuestro director general a otras situaciones que tuvo que atender personalmente. Y entonces dice, pues, al contrario, muchas gracias por el honor de estar ante ustedes. La verdad es que pues es un reto y es un proceso bastante interesante también discernir sobre estos temas que sin lugar a dudas hay que discutirlos, ¿no? Se discuten en el mundo, hay que discutirlos aquí. Y no hay que tenerle miedo. No nos queda otra que
enfrentar este reto y lo vamos a sacar bien. El instituto siempre lo ha sacado bien. Dice, el Instituto Politécnico Nacional otorga la presente constancia a Sergio Ramírez Rivera por haber participado como ponente de la conferencia magistral Educación 4.0 y los procesos disruptivos. El evento académico se efectuó en el auditorio principal de la UPDC el día 10 de abril de 2019. La técnica al servicio de la patria, firma nuestro secretario académico, el doctor Jorge Toro González. Muchas felicidades, tocayo. Gracias, muchas gracias. Esta es tu casa, ya lo sabes. Yo lo sé, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Y vamos a hacer lo que siempre hacemos. Un güerum, por favor. Entonces, los grandotes como Haidar, Jaime Meneses, que son los altos, nos dan el tono. Una, dos, tres. ¡Güerum! ¡Güerum! ¡Gloria! A la cachi, cachi, porra. A la cachi, cachi, porra. Pim, pom, porra. Pim, pom, porra. Politécnico, Politécnico. ¡Gloria!